Un día de mimos, proclamó mi madre, y un coro de chillidos alegres respondió a su anuncio. La lluvia de obsequios continuó. Un recetario, un jarrón de porcelana fina, una cesta repleta de aromas relajantes. Mamá examinó cada presente como si fuera una reliquia invaluable, recalcando su delicadeza y la consideración que demostraban. Luego llegó el turno de Brandon y Emma. Se levantaron al unísono, irradiando una alegría desbordante, como si la fortuna les hubiera sonreído. Mamá, dijo Brandon, y aún me sonaba extraño escucharle llamarla así. Emma y yo juntamos nuestros ahorros para darte algo especial, explicó. Emma sacó su teléfono mostrando una imagen. Un televisor inteligente de 65 pulgadas. Ya lo habían enviado y montado en la sala. Las lágrimas inundaron el rostro de mi madre, abrazándolos con fuerza. Mis hijos maravillosos, generosos. No puedo creerlo. Debieron ahorrar durante meses, exclamó. Finalmente, todas las miradas se posaron en mí. Busqué en mi bolso una pequeña caja envuelta con elegancia. La expresión de mi madre cambió instantáneamente. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó, su voz afilada como un cuchillo. Ábrela y verás, le sugerí con suavidad, pero ella se negó. Su rostro se encendió como la brasa de un fuego iracundo. Esto es exactamente lo que esperaba de ti, espetó, su voz resonando con amargura. Llegas con ese vestido sencillo, seguramente lo único decente que posees. Vienes en taxi, porque no puedes permitirte un coche. Y ahora me das esto, esta cajita insignificante. ¿Qué puede contener que merezca la pena? ¿Un vale para McDonald's? La caja salió despedida, golpeando la mesa con violencia, dejando una fea marca en la superficie barata. Brandon y Emma rieron disimuladamente, tapándose la boca con las manos. Un silencio denso, como una capa de plomo, cayó sobre la concurrencia. Algunos rostros, crispados por la incomodidad, contrastaban con la extraña serenidad de otros, ávidos del espectáculo. Richard, impertérrito, continuaba deleitándose con su postre, ajeno al volcán a punto de erupcionar. Con la calma de un cirujano, recogí la caja, desprendiendo con un gesto suave las migajas del mantel que se habían adherido a su fino envoltorio. La expectación era palpable, una tensión contenida que palpitaba en el aire. ¿Saben qué es gracioso, mamá?, pregunté, mi voz firme como una roca. En esta pequeña caja descansa el comprobante de unas vacaciones de lujo a las Maldivas, un viaje de 2 semanas, vuelos de primera clase, un hotel de 5 estrellas, absolutamente todo incluido. $15,000, nada más y nada menos. El color abandonó su rostro como si alguien lo hubiera aspirado. Emma dejó caer el tenedor con un ruido metálico, un pequeño terremoto en el silencio expectante. Eso es imposible, balbuceó mi madre, sus palabras un hilo roto. Tú no podrías permitirte algo así. Estás mintiendo. Una risa, irónica y liberadora, escapó de mis labios. ¿Acaso no sabrías si me lo puedo permitir o no? Si hubieras mostrado el más mínimo interés en mi vida durante estos 12 años, le repliqué, mi voz cargada de una amargura contenida. Pero déjenme ponerlos al día. Soy directora senior en Reynolds Marketing Group. Poseo mi propio apartamento en la ciudad. ¿Y ese taxi que tanto criticaste? Lo tomé simplemente porque no quería dejar mi Mercedes estacionado en este barrio. Brandon permaneció boquiabierto, petrificado por la sorpresa. La risita de Emma se había extinguido, reemplazada por una expresión de estupefacción. Pero ya que están tan convencidos de que soy una fracasada, añadí, guardando la caja en mi bolso. Y claramente no desean nada de mí, no arruinaré más su cumpleaños. Disfruten su televisor. He oído que la resolución es casi tan buena como la de mi cine en casa. Me retiré con la cabeza en alto, el taconeo de mis zapatos resonando en el súbito y profundo silencio que me seguía, un eco de mi triunfo silencioso. Un taxi me llevó raudo a casa de la tía Sara. La encontré esperándome, 2 tazas humeantes de té ya servidas sobre la mesa. Le conté todo, cada detalle de la tormenta que había vivido. Sara suspiró, meneando la cabeza con tristeza. Algunos individuos jamás cambian, Melanie. Tu madre siempre ha preferido las apariencias a la verdad. Mientras conversábamos, mi teléfono vibró. Un número desconocido, pero supe quién era al instante. Melanie, cariño. La voz melosa de mi madre sonó como miel artificial. ¿De dónde obtuvo mi número?
Ni idea. Recordé los acontecimientos, repasándolos en mi mente. ¿Y tú? Pregunté con frialdad, un hielo glacial en mi tono. Sí, y ahora comprendo que actué con precipitación, respondió. Si aún estás dispuesta a darme ese regalo, me encantaría aceptarlo. Podríamos empezar de nuevo. Quiero formar parte de tu vida otra vez. Somos familia. Entonces, comprendí algo fundamental, un velo que se levantó. No, no somos familia. Somos solo personas que comparten el mismo código genético. Y tú no querías restaurar nuestra relación, solo deseabas ese viaje, ese paquete vacacional. Colgué. Después de mi partida, el teléfono se convirtió en un avispero zumbante. Mi madre llamó desde múltiples números, su móvil, el teléfono fijo, incluso el teléfono de Richard. Al ver que no respondía, la avalancha de mensajes comenzó. Melanie, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto, decía uno. Otro hablaba de mi trabajo. He estado pensando en lo que dijiste sobre tu trabajo. Tal vez puedas ayudar a Brandon a comenzar en marketing. Es muy creativo. Otro más mencionaba a Emma. Emma ha dicho que le encantaría ser pasante en una gran empresa como la tuya. Quedaría estupendamente en sus solicitudes universitarias. 10, 20, 30 mensajes, todos con la misma estrategia, la misma voracidad. La casa clamaba por auxilio, sus paredes susurrando la necesidad de reparación. Mientras tanto, sus mensajes, cada uno más diáfano que el anterior, llegaban como oleadas incesantes. Ninguna disculpa, ningún vestigio de arrepentimiento, solo una catarata inagotable de peticiones, indirectas veladas sobre mi fortuna. Era como observar a un jugador ávido, desesperado por recuperar sus apuestas perdidas. Pero lo que mamá había dilapidado no era dinero, sino el vínculo con su hija. Leí cada mensaje con una frialdad sorprendente, como analizando un caso clínico para mi trabajo. La sofisticación de sus tácticas me dejaba perpleja. La culpa, el subterfugio maternal. ¿Cómo puedes ignorarme? La adulación. Te has convertido en una mujer tan exitosa. La manipulación. La familia debe apoyarse mutuamente. E incluso las amenazas. Les contaré a todos cómo abandonaste a tu madre. 13 días después de mi regreso a casa, Sara me contó que mi madre la había llamado sin cesar. Hoy, increíblemente, apareció en mi puerta. Exigió mi dirección. ¿Qué le dijiste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Le ordené que abandonara mi propiedad antes de llamar a la policía, respondió Sara, una risita escapando de sus labios. Deberías haber visto su cara. Decía que tenía derecho a saber dónde vive su hija. Le recordé que ella misma había renunciado a ese derecho hace años. Imaginé a mamá en el porche de la tía Sara, probablemente luciendo uno de sus costosos atuendos, intentando imponerse para obtener lo que deseaba. Era el mismo patrón repetido a lo largo de mi vida, pero ahora, por fin, lo veía con absoluta claridad. Un juego perverso y despiadado. La tía Sara continuó, su voz un susurro apenas audible tras la tormenta. Hablaba de nuestra ingratitud, de los sacrificios que había hecho por mí, una letanía de reproches que resonaban en el silencio del apartamento. Los vecinos, sin duda, habían sido testigos de su furia desatada. Cuando comprendió la inutilidad de su insistencia, se alejó, dejando tras de sí un rastro de amargura. Melanie, ten cuidado, me advirtió, su voz cargada de preocupación, su mirada reflejando la desesperación de mi madre. Ya la había bloqueado en todas partes, le aseguré, un muro invisible erigido entre nosotras. Redes sociales, teléfono, correo electrónico, todo estaba cortado. Incluso la seguridad de mi oficina tenía instrucciones de impedirle el paso. Tras colgar, recorrí mi hogar, observando cada detalle que con tanto esfuerzo había logrado. Los muebles modernos, cuidadosamente elegidos, las obras de arte que adornaban las paredes, la vista panorámica de la ciudad desde mis ventanas, todo fruto de mi trabajo incansable. Entonces, recordé los mensajes de mi madre, su repentino interés en mi vida, un interés nacido del brillo superficial del éxito económico. Fue casi cómico, en el fondo. Había sacrificado nuestra relación, la conexión profunda entre madre e hija, por la fachada de una familia perfecta. Ahora, desesperada,
buscaba recobrar mi afecto, seducida por la ilusión del triunfo. Pero de todo este torbellino, una lección había quedado grabada a fuego en mi alma. La familia no se mide por papeles legales ni por contratos fríos. Es un vínculo tejido con hilos de amor, apoyo incondicional y presencia constante, en la alegría y en la adversidad. Eso lo encontré en mi tía Sara. Al día siguiente, con una sonrisa traviesa en los labios, llamé a la agencia de viajes y cambié el nombre del paquete vacacional a Maldivas a Sarah Carter. Cuando se lo dije, intentó negarse, pero insistí. Tú te lo mereces más que ella, le afirmé con firmeza. Has sido más madre para mí que ella jamás lo fue. El abrazo de la tía Sara me envolvió con la fuerza de un torbellino, y en ese instante, tras un largo invierno emocional, sentí que por fin había encontrado mi puerto seguro. El calor de su cuerpo, como un sol de primavera después de una helada eterna, me reconfortó. Una paz profunda, tan vasta como el océano, se apoderó de mí, calmando la tormenta interior que me había azotado durante tantos años. 365 días, 1460 horas, 87.600 minutos, cada uno de ellos, un peso menos, ahora que la calma había llegado. En ese abrazo, en esa cercanía familiar, hallé la respuesta a un enigma que me había perseguido sin descanso. La sensación de pertenencia, la quietud después de la tempestad. El silencio de la casa resonaba, un vacío opresivo que solo la tristeza de mi madre parecía llenar, aunque a medias. Tía Sara, allí de pie, con la cabeza gacha, era la única que entendía el silencio. Siempre lo había entendido. Conocía el trato que mamá le daba a papá. 3 meses apenas transcurrieron antes de que una nueva presencia irrumpiera en la quietud. Richard Thompson, su nombre, resonaba con una falsa promesa de armonía. 2 pequeños lo acompañaban: Brandon, un niño de 11 años, y Emma, 10 primaveras recién cumplidas. Mamá, antes tan ajena a los manjares sofisticados, ahora preparaba banquetes dignos de reyes para esas visitas. Un festín que nunca dedicó a papá. Una noche, la voz de mi madre, dulcificada como miel envenenada, me sorprendió. Melanie, cariño, Richard y yo, tenemos algo que decirte. Ya lo presentía. La complicidad entre ellos, la forma en que sus manos se entrelazaban en el sofá, la expresión juvenil y radiante de mamá, no dejaba lugar a dudas. Nos casamos, anunció, con el brillo impostado de una niña pequeña. ¿No es maravilloso? Tendrás un nuevo padre y hermanos. Una mueca torpe intentó imitar una sonrisa. Un nudo se instaló en mi estómago, preludio de una tormenta emocional. Fantástico, mamá. Felicidades, murmuré. La sonrisa de Richard, hueca y fría como un iceberg, no llegó a sus ojos. Brandon y Emma están encantados de tener una hermana nueva, dijo con una frialdad que contrastaba con sus palabras. Sus hijos, lo había visto en sus visitas, me miraban como si fuera una mancha desagradable adherida a sus caros zapatos. Esa noche, desahogué mi dolor en el hombro de tía Sara. Lloré durante horas. Su voz calma y paciente, como un bálsamo suave, me regaló una verdad que jamás olvidaré. A veces, querida, la familia que escoges importa más que la familia en la que naciste. Recuérdalo. Una semana después de la luna de miel, Brandon y Emma se mudaron. Mis juguetes, mi refugio, mi reino de juegos, fueron invadidos sin contemplaciones. Emma, la nueva artista de la casa, se adueñó de todo, incluyendo mi espacio. Protesté, apenas un susurro ahogado en la marea de la nueva realidad. Mamá, una sombra de la mujer que alguna vez conocí, solo respondió con una frase gélida. No seas egoísta, Melanie. Debemos hacerles sentir bienvenidos. Desde la boda con Richard, mi madre era una desconocida. Se transformó por completo, una extraña dedicada en cuerpo y alma a la nueva familia que había creado. Mientras yo cenaba sola, en el silencio de mi habitación, ella se deshacía en atenciones para Emma y Brandon. Sus ojos, antes llenos de una luz que conocía bien, ahora solo reflejaban a Richard. Era como si él fuera el sol y las estrellas, un universo creado solo para ella. Un amor ciego que jamás había compartido con mi padre. Las necesidades de los otros se convertían en prioridades. Brandon necesita nuevas botas para el fútbol.
o Emma tomará clases de arte este verano. Eran frases recurrentes. Dinero sin límites para ellos. Un abismo financiero insondable para mí. Aprendí a silenciar mis deseos, a reducir mi existencia a la mínima expresión. Solicitar lápices nuevos parecía una ofensa imperdonable. Se me negaba con una frialdad que me heló el corazón. Se escapaban juntos, escapadas de fin de semana a pueblos cercanos o acampadas en parques naturales. A mí, ni siquiera una invitación, un gesto de cortesía, una mención. Te aburrirías, Melanie, decía, sin mirarme, mientras preparaba refrigerios para los otros dos. Además, alguien debe alimentar al gato. Así que pasaba esos días en casa de mi tía Sara. Su pequeña cabaña, sin lujos, se convirtió en mi verdadero hogar. Sin hijos propios, me trataba como a la hija que nunca tuvo. Esto no está bien, Melanie, me decía mientras observaba cómo deshacía mi bolso, por centésima vez. Una madre no debe mostrar favoritismo de esta manera. La compasión de mi tía, un oasis en mi desierto emocional, se extendía como un bálsamo por mis heridas. Su amor callaba la tormenta que se cernía sobre mi familia. El nudo en mi garganta me apretaba, fingiendo una indiferencia que no sentía. Al menos me quedaba la tía Sara. Recuerdo aquella cena, yo con 16 años cumplidos, el momento elegido con la delicadeza de un cirujano, mientras la alegría parecía flotar en el aire. Quise hablar de la universidad, de mis sueños de administración de empresas, de solicitudes y planes futuros. La serenidad se quebró con el tintineo metálico del tenedor de mamá contra el plato. ¿La universidad?, exclamó, la frase colgando en el aire como una amenaza. Melanie, eso es algo que no podemos permitirnos. La conversación viró a un torbellino de prioridades. La educación de Brandon y Emma. Una sonrisa burlona de Brandon, la complacencia evidente en la expresión de Emma, y el silencio indiferente de Richard, devorando su cena como si nada ocurriera. Más tarde, en la cocina, la confrontación fue inevitable. ¿Y el dinero de papá?, le pregunté, refiriéndome al seguro de vida, a los años de ahorros. Su rostro se petrificó. Ese dinero lo gasté en mantenerte durante 4 años, espetó, con una frialdad glacial. Comida, ropa, un techo sobre tu cabeza. ¿Creías que todo eso era gratis? Deja de ser tan pretenciosa, Melanie. No puedes exigirme cosas. Sus palabras, una bofetada en la cara, resonaron como una cruel mentira. El esfuerzo de papá, su sacrificio por mi futuro, se había desvanecido, engullido por una familia perfecta, mientras yo observaba, relegada a la sombra. El fin de semana siguiente, con los ojos aún ardientes por las lágrimas, busqué refugio en casa de la tía Sara. El aroma a café recién hecho inundaba su cocina, mientras yo le contaba todo, la frialdad despiadada de mamá, la aniquilación de mis ilusiones universitarias. El silencio de tía Sara era una manta suave, sus manos apretadas alrededor de la taza de café, como abrazando un recuerdo. Al terminar mi relato, se levantó sin un solo sonido, desvaneciéndose en su despacho como una sombra. Un susurro de cajones abriéndose y cerrándose. Luego, reapareció con un sobre grueso, tan pesado como una promesa. Tu padre me visitó 14 días antes de partir, dijo, deslizando el sobre por la mesa. Su voz, un susurro entre lamentos y recuerdos. Parecía intranquilo, como si un presentimiento nublara su alma. Me entregó esto, rogándome que lo guardara hasta tu entrada a la universidad. Mis manos temblaban, como hojas en una tormenta, al abrir el sobre. En su interior, un documento bancario revelaba una cuenta considerable, a mi nombre, con tía Sara como tutora. Mi padre había estado ahorrando en secreto durante años, un tesoro escondido para su hija. Tu madre se comportaba de manera extraña, explicó tía Sara, su voz un susurro que acariciaba el dolor. Quería asegurar tu futuro, pase lo que pase. El dinero, un río de interés acumulado a través de los años. Las lágrimas brotaron, un torrente de gratitud y amor por un padre que me protegía incluso desde la otra orilla. No podemos contarle a mamá, susurré, secándome los ojos. Tía Sara asintió, comprensiva. 2 años después,
me dediqué a mis estudios, guardando silencio sobre mis planes universitarios, un secreto tan delicado como una flor de cristal. Brandon y Emma, con sus burlas hirientes, intentaban destruir mi futuro. «Oye, Melanie», gritaba Brandon por los pasillos del instituto. «Dicen que la cafetería del pueblo busca lavaplatos. Mejor apresúrate con la solicitud». Un eco burlón de risas me seguía, como si mi silencio fuera el chiste más gracioso del mundo. Emma y los demás se reían. Quizás, con suerte, me dejarían limpiar mesas. Ignoré sus comentarios, caminando de largo, dejando que su algarabía rebotara en mi espalda como una pelota sin dueño. Luego llegó el día de la graduación. Apenas había quitado la toga y el birrete cuando mamá y Richard me llamaron a la sala, un tribunal improvisado en el sofá, para una charla que presagiaba tormenta. 18 años, comenzó Richard, su voz tan firme como una sentencia judicial. Han sido generosos, pero debes comprender que no puedes vivir aquí para siempre. Necesitas un empleo, tu propio sustento. Sonreí, serena. Entiendo perfectamente. Me iré la semana que viene. Intercambiaron miradas de asombro, incrédulas ante mi calma, esperando seguramente lágrimas o protestas. Mamá abrió la boca para hablar, pero se retractó, presa de la sorpresa. Bueno, bien, logró articular Richard, al fin. Eso demuestra madurez. No indagaron sobre mis planes, sobre mi futuro, sobre cómo me las arreglaría. Su alivio ante mi sumisión fue mayor que su curiosidad, que callaron para no complicar las cosas. El día de mi partida llegó antes de lo previsto. Mi vida entera cabía en 4 cajas de cartón y 2 maletas, sorprendentemente poco, como si inconscientemente me hubiese estado preparando para este adiós. A las 9 en punto, con puntualidad de relojero, la Honda azul de la tía Sara apareció en la entrada. Desde mi ventana la vi aparcar. Esperaba, con la tensión de un violín a punto de romperse, que mamá o alguien saliera a ver qué ocurría. Pero la casa permaneció muda, un sepulcro de silencio, aunque intuía movimientos furtivos tras las cortinas de la habitación de Emma. Al alejarnos, vi cómo mi hogar de infancia, en el espejo retrovisor, se encogía, menguaba hasta desvanecerse por completo. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí una extraña levedad, un desahogo con cada kilómetro que nos separaba de aquella morada de fingidas sonrisas. Aquel verano lo dediqué a servir café y bocadillos en el Café Sol, rodeada de habituales generosos que me trataban como a una hija. La dueña, la señora Peterson, incluso me dejaba hacer horas extras, permitiéndome ahorrar para los gastos de la universidad. Llegó septiembre y embarqué en un avión rumbo a una nueva vida en la Universidad Estatal de Marshall, a 3 estados de distancia de todo cuanto conocía. La carrera de administración de empresas era un reto exigente, pero me entregué a ella con pasión. Jessica, mi compañera de habitación, se convirtió en mi primera amiga verdadera desde la secundaria. Al principio, no conocía toda mi historia, pero cuando lo supo, solo me abrazó y susurró. Su pérdida, chica, su gran pérdida. El perfil de Facebook de mamá se transformó en una ventana a la vida que había dejado atrás. Allí estaban, la familia perfecta, sonrientes en los torneos de fútbol de Brandon, celebrando los triunfos artísticos de Emma, inundando la red con fotos de vacaciones en la playa. Los subtítulos, redactados como anuncios publicitarios, gritaban a los 4 vientos. Tan orgullosos de nuestros increíbles hijos, o nada mejor que el tiempo en familia. Mi nombre, sin embargo, brillaba por su ausencia. Ni una sola mención, ni una sola vez. Un vacío, como si nunca hubiese existido. Las fiestas, un remanso en casa de la tía Sara. El aroma a especias, las viejas películas proyectando historias en la pantalla. Creamos nuestras propias celebraciones, mucho más significativas que cualquier cena familiar forzada. A veces, Sara me sorprendía observando las publicaciones de mamá en las redes sociales. Con delicadeza, me quitaba el teléfono. «No te tortures», susurraba. «Estás escribiendo tu propia historia». Y así lo hacía. Me gradué con la máxima distinción, con ofertas de trabajo ya aseguradas, gracias a mis prácticas y mi brillante expediente académico. El padre de Jessica, el señor Reynolds, dirigía una importante agencia de marketing,
Había notado mi trabajo durante una presentación de proyectos universitarios. Necesitamos mentes agudas como la tuya, me dijo durante la entrevista. Tus profesores hablan maravillas de ti. Comencé como analista junior, pero la ambición me empujaba. Trabajaba hasta tarde, asumía proyectos adicionales, estudiaba las tendencias del mercado en mis ratos libres. Al cabo de 5 años, 2 ascensos habían coronado mi esfuerzo. Había ahorrado lo suficiente para la entrada de mi propio apartamento. El día que firmé la hipoteca, de pie en mi salón vacío, con las llaves en la mano, me permití llorar. Lágrimas de alegría, de orgullo, de satisfacción, de saber que lo había logrado a mi manera. Entonces, la sorpresa más grande. El señor Reynolds me llamó a su despacho una mañana, 7 años después de mi incorporación. Estamos creando un nuevo puesto, anunció, deslizando una carpeta por el escritorio. Directora senior de Desarrollo Estratégico. El consejo y yo coincidimos. Eres la persona indicada. Al abrir la carpeta, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al ver la cifra salarial. Una suma inconmensurable, más allá de cualquier sueño acariciado a mi edad. Nunca comprendí la necesidad de exhibir mi vida en las redes. Sí, poseo perfiles, pero los uso con parsimonia, compartiendo ocasionalmente imágenes de atardeceres o cafés acogedores. Solamente mi tía Sara conocía mis ascensos, mi nuevo hogar, el elegante Mercedes negro que me regalé tras conseguir la dirección. Te lo has ganado, con creces, decía con orgullo cada vez que compartía mis logros. En contraste, las redes de Brandon y Emma eran un desfile interminable de logros menores. Brandon posaba junto a su Hyundai Elantra usado, proclamando, la vida de mis sueños. Bendiciones, vida de lujo. Mientras Emma mostraba fotos en el centro comercial local, etiquetando marcas de diseño que claramente no podía permitirse. Una publicación me causó especial hilaridad. Brandon junto a su coche en una exposición automovilística local, escribiendo: Cuando el trabajo duro rinde sus frutos. Éxito, emprendedor. Leí esto desde mi Mercedes AMG, cuyo valor superaba su salario anual, sin sentir la urgencia de demostrar nada a nadie. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Apareció en mi Facebook un martes por la mañana. Melanie, soy tu madre. Mi 55º cumpleaños se acerca el mes próximo, y celebraré con una fiesta en un restaurante exclusivo, Le Blanc. Seguramente nunca has oído hablar de él.